exposición hay que retroceder por lo menos algunos años, por lo menos en 2003. Hace bastante tiempo que me estoy interrogando sobre el bajón de calidad del arte contemporáneo. Hay dos fenómenos que me llaman la atención. Primero es la marginación de la pintura por los demás medios, por la fotografía, por el arte conceptual, por el arte objetual, por el arte de situación, y eso es una parte, ¿no? 10%, menos de 10% de la producción mundial artística a nivel profesional, lo que nos interesa, digamos, a una cierta parte de la crítica, está representada por la pintura. Todos los demás es un género que está marginando la pintura. Por otra parte, esos géneros que están basados sobre el arte conceptual, sobre los conceptos, veo que los conceptos que manejan los jóvenes son conceptos de segunda mano, son desgastados. Ellos piensan que inventan, han descubierto la luna con lo que están haciendo, y son imágenes y conceptos que yo he visto hace 30 años. Entonces, eso es la primera cosa. Entonces, a partir de ahí me planteé una exposición para defender la pintura que se realizó, el proyecto se montó en la Fundación Pons en Madrid en 2003. Ahí tenía 26 artistas que venían de Mallorca, de Barcelona, de Francia, de Aragón, de Castilla, de Extremadura, de Andalucía, de Lisboa, etcétera, etcétera. Y dentro de esa programación pictórica estaba evidentemente José María Larrondo y Emilio Gamián. Esa exposición se llamaba Salón de Mayo. El primer Salón de Mayo que se realizó fue en París en 1943, cuando París estaba ocupada por los nazis, y el proyecto de ese primer Salón de Mayo fue a raíz de una reunión de artistas parisinos que querían protestar contra la política nazi y denunciando la política en contra de los artistas degenerados, ¿no? Por lo tanto, era el primer Salón de Mayo era una exposición contestataria, tenía vocación contestataria. Yo reutilicé ese título precisamente para subrayar que era una exposición contestataria para la defensa de la cultura. Esa exposición fue, ya te digo, en la Fundación de Madrid, luego fue en Tomares, al lado de Sevilla, en la Casa de la Cultura de Tomares, luego fue en el Museo de Huelva y finalmente acabó en la Casa de la Cultura de Tomares. Bien, la exposición Jugar a dos con Emilio Gamián y José María Larrondo es una continuación de esa posición que yo tengo a favor de la defensa de la cultura. Entonces, me parecía muy interesante para oponer o criticar una mediocridad actual del arte de concepto, etc., utilizar pintores conceptuales. Los dos son dos pintores conceptuales. Uno es un pintor narrativo, es decir, figurativo, narrativo, que utiliza la alegoría como figura dialéctica, cuenta historias, es conceptual. Y el otro es un pintor de geometría abstracta que utiliza el símbolo como argumento dialéctico. Mientras que cada obra de Larrondo se defiende a sí misma, porque es una narración, es una historia que cuenta, que no tiene que ver con las demás. Los dibujos y cuadros de Emilio Gamián son símbolo de todo su estilo de abstracción geométrica. Cada obra habla de todos, de todas. Bien.
Entonces, en el arte contemporáneo son dos figuras dialécticas que aparecen constantemente y precisamente se oponen. Por lo tanto, utilicé, digamos, esos dos artistas que ya había expuesto, que habían usado muchísimo por su aportación, como herramienta de crítica de conceptos. En la exposición, que empieza con un dibujo de Larrondo que representa dos figuras que recuerdan muchísimo al pensador de Rodin, están pensando, etcétera, etcétera. Lo puse como primera obra que inicia la exposición porque indica que se trata de una exposición conceptual. Luego, cuando tú te acercas y ves que esos pensadores tienen guantes de boxeo, te das cuenta que es un duelo de conceptos. Toda la exposición es un duelo de conceptos. Símbolos, alegoría, símbolos, alegoría.